Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al taller Las 5 heridas del alma que impiden ser uno mismo. Estamos en la clase número 6 que lleva como nombre la herida de la humillación. Mi nombre es Oscar y como puedes ver, soy un apasionado de la educación porque me ha interesado mucho saber acerca del espíritu, de la mente, de las emociones y sobre todo sobre las heridas emocionales o traumas interiores. Poder comprenderlos, obtener sabiduría de ellos y sobre todo poder sanarlos. Como te dije anteriormente, esta es la clase número 6 que lleva como título La herida de la humillación. Así es que vamos a empezar ahorita, herida de la humillación, y te hago un recordatorio que lo he venido haciendo en casi todas las clases porque es como una plataforma que nos va a ayudar y que nos preocupa y que nos interesa mantenerlas en todo momento de nuestra vida, sobre todo cuando las heridas se van a activar para saber por qué es que tenemos esas heridas y cómo las podemos utilizar para poder comprendernos mejor y comprender las cosas que están dando. Otra forma de decirlo, para poder comprender la sabiduría que tiene la vida y sus mensajes. Recordatorio número 1, todos tenemos heridas que debemos aprender a aceptar. De acuerdo a la filosofía de Liz Bourbeau, y ese taller es basado en los libros de ella, ella dice que todos tenemos heridas que debemos aprender a aceptar. O sea que todos nacemos con algo a lo que las personas le han llamado heridas, pero que esas heridas tienen una función especial que nos van a ayudar sobre todo a aprender a amarnos incondicionalmente. La función de la herida es ayudarnos a aprender a amarnos incondicionalmente. Y para que eso se dé, entonces necesitamos poder aprender a aceptarlos y dentro de esta clase pues vamos a seguirte mostrando qué quiere decir el aceptar una herida y también qué quiere decir no aceptarla, ¿no? Ya que no aceptar la herida significa más sufrimiento. Cuando no aceptamos, cuando no la reconocemos, cuando no la observamos, cuando no entendemos su lenguaje, cuando seguimos culpando a otras personas de lo que pasó o seguimos en ese constante pensamiento, si no hubiera pasado mi vida fuera mejor, si no hubiera conocido a tal persona, seguimos queriendo que las cosas fueran diferentes. Obviamente el aceptarla no quiere decir que estamos de acuerdo o que le estamos dando una etiqueta de positivo o de bueno, sino que aceptarla quiere decir quitar todo el juicio, quitar a los culpables y hacerme yo completamente responsable de la herida que tengo, ya que a mí me toca, ¿no? Independientemente de quién haya activado la herida, a mí me toca sanarla, ya que para Liz Bourbeau las personas no nos hacen cosas, no hacen las heridas, aunque en este mundo podemos ver que yo sí le puedo pegar a alguien, puedo ofender a alguien, a veces despierto esas emociones en alguien, pero para poder sanarlas es importante poder llegar a la aceptación, a darle el derecho tanto a las personas de que tienen la libertad de escoger de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su nivel de educación, de acuerdo a su nivel de sanación o simple y sencillamente la libertad de escoger y a veces eso fue lo que escogieron ellas. Ahora mi responsabilidad es escoger sanar la herida, poder verla de otra manera. Recordatorio número 3. Lo que nos hicieron de niños, nos lo hacemos de adultos. Aunque te recuerdo que para Liz Bourbeau no nos hicieron una herida, no crearon una herida. Pero esas cosas que por ahorita vale la pena verlas como nos hicieron, no las vamos a hacer nosotros mismos de adultos. O las cosas buenas que no nos hicieron no nos las vamos a poder hacer y las cosas no tan buenas se las vamos a hacer a otros. Por ejemplo, en este tema, en esa clase que lleva como nombre la herida de la humillación, si me humillaron de adulto, ahora quiere decir que yo constantemente me voy a estar humillando a mí mismo. Va a ser en su mayoría inconsciente, pero siempre me voy a encontrar en eventos, atrayendo personas o siguiendo a esas personas o poniéndome en esas posiciones que constantemente me van a humillar. Y aunque no esté físicamente en esos lugares o con una persona, mi mente inconscientemente se va a encargar de humillarme a mí mismo o también de yo humillar a otras personas. Esta parte es bien importante, ¿no? Porque así es como funciona esto de que vivimos relacionándonos con todos, como dice Walter Rizzo, el autoestima es la manera en la que me relaciono conmigo, ¿no? Entonces la herida de la humillación va a tener un impacto fuerte, o todas las heridas en lo que es el autoestima. Nuestra alma quiere vivir en amor. Por eso es que se llama las heridas que impiden al alma, ¿no? Ser ella misma. ¿Qué quiere decir ser ella misma? Pues vivir en el amor.
Entonces el alma, al estar atrapada o escondida o cubierta por esto que le llamamos heridas y máscaras, va a estar como empujando, pulsando hacia afuera, y eso va a causar una cierta resistencia y a veces dolor o ansiedad o depresión. Y quiere salir porque quiere mostrarse, pero al haber sido heridos o vivir en este pensamiento, en esta postura de herida, inconscientemente hacemos cosas, decimos cosas o no decimos cosas o no hacemos cosas que mantienen reprimida al alma, ¿no? El ego cree que nos protege al convencernos de usar la máscara. Más adelante tendremos una clase solo sobre el ego, pero por ahora el ego es el falso yo. El ego es lo que surgió a consecuencia de estas heridas. Surgió otra personalidad, otra manera de pensar, otra manera de percibir la vida, otra manera de verme a mí mismo, de relacionarme con los demás, que ya no le pertenece a mi auténtico ser, a mi forma natural, normal, a mi esencia de poder ser yo. El ego es toda la información, todos los registros, todos los recuerdos, todas las interpretaciones que se han dado por la mente y que también esos medios de comunicación, ya sea la familia, ya sea algún maestro, ya sea la televisión, ya sea un libro, han puesto información dentro de nosotros. Alguien nos dijo cómo teníamos que ser, cómo teníamos que comportarnos y creímos todo eso. Entonces el día de hoy nosotros pensamos que somos el ego. Y el ego, pues como su trabajo es convencernos de que somos él, no es porque sea enemigo, pues constantemente nos va a hacer inconscientemente escogerlo. Y cada vez que yo escojo el ego, pues me traiciono a mí mismo y eso quiere decir que me muevo en la herida. Así que estos recordatorios son importantes para poder entender mejor la clase. Así que la herida de la humillación. ¿Cuándo se despierta esta herida? Y aquí hay un momento especial cuando empieza a moverse. Te recuerdo que de acuerdo a Liz Bourbeau, ya nacemos con esas heridas, ¿no? Ya sea, si lo creas, que las heredamos de los papás por medio de la información genética. Y el estudio de la epigenética nos habla mucho acerca de eso, de cómo poder entender cómo el ambiente hace que se active más una herida o que se active otra, o que la sanemos más rápido, que la comprendamos más rápido, o que sigamos viviendo en esa herida. Pero para ella, esta herida se despierta entre el primer año de vida y los 3 años y va a estar muy relacionada también con el despertar de la energía sexual. ¿Con quién se despierta? ¿Con quién es más común que esta herida esté relacionada? Con el padre que reprimía toda clase de placer físico, ¿no? O sea, el placer va a ser algo clave para poder entender la herida de la humillación. El yo reprimirme mucho los placeres que son completamente correctos en la vida va a querer decir que hay una herida de humillación y por no sentir esa humillación, pues yo reprimo, ¿no?, esos placeres físicos. Así que con la persona que se encargó de ayudarme o que reprimió, obviamente si fue papá o mamá, lo más seguro lo hicieron de forma inconsciente porque ellos tampoco se daban esa libertad, pero con ese papá o mamá va a ser más común que esté relacionada, ¿no?, esta herida. ¿Cómo se llama la máscara? ¿Qué es una máscara? Pues estoy herido, tengo que sacar una segunda personalidad, es como una de las tantas imágenes del ego, por así decirlo, y yo me voy a comportar más de esta manera que de la forma natural. La máscara se le conoce como masoquista. Entonces esto quiere decir que yo constantemente voy a estar, al haber sido humillado, me voy a poner la máscara del masoquista, la personalidad del masoquista. ¿Y qué quiere decir el masoquista? Ahorita te lo voy a explicar. Pero esta personalidad va a ser la que me va a definir o me voy a identificar con ella muy seguido, muy seguro, muy seguido, ¿no?, muy constantemente, ¿no? ¿Cuál es el miedo más grande de la persona que tiene la herida de la humillación? Pues es la libertad. Va a hacer todo lo posible con tal de no tener libertad. Se va a ocupar mucho porque le tiene miedo. Cuando es libre, piensa que se le va a ir la mano, no sabe qué hacer, se va a reprimir más, se va a sentir con mucha vergüenza, ¿no? ¿Cuál es el personaje? La víctima. Esta herida causa que la persona que la tiene, cuando está activada, se pone en una posición víctima, en una posición de que todo el mundo me hace muchas cosas, de que todo el mundo no me quiere, o de que todos me humillan, o de que las situaciones o circunstancias normales de la vida están como en contra mía y no puedo hacer nada contra ellas, ¿no? Soy de alguna manera víctima e incapaz de poder salir de eso. Esa es como la actitud, ¿no?, principal de la persona que tiene esta herida. ¿Cómo es que se activó esta herida? Con el padre que se ocupaba del desarrollo sexual y físico, ¿no? Muy comúnmente
es la mamá la que se encarga de esto en las casas, pero en los hogares, pero es muy común que se pueda dar con ambos. Así que te tocará a ti poder entrar en indagación a recordarte algunas cosas. ¿Quién fue la persona que se encargó de tu desarrollo sexual? ¿Cómo te relacionabas sexualmente con tu energía sexual? ¿Qué era lo que se te decía? ¿Cómo se te trataba? ¿Cómo se te habló? ¿Cómo se te educó desde niño sobre lo que es la sexualidad y también pues físicamente, ¿no? Se activa porque pues ha sido humillado por experimentar placer con sus 5 sentidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el placer, ya sea porque mirabas algo que te daba placer, olías algo que te daba placer, tocabas algo que te daba placer, gustabas de algo que te daba placer, escuchabas algo que te daba placer, ¿no? Y como cuando hablo de placer, no tiene que ser necesariamente un placer sexual, sino que poder ver a lo mejor una película, una caricatura, estar comiendo un chocolate, un pastel, cosas como esas. En ese momento se te dijo una palabra que llevaste al inconsciente y tu cerebro es una interpretación de que esto es mal, ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con placer, de en adelante se va a evitar, pero fue ahí, ¿no? Su libertad fue coartada, restringida o limitada, es lo que quiere decir la palabra, de forma despreciativa y represiva. O sea, no únicamente se te dijo, no comas esto, no veas esto, no huelas esto, no toques esto, no escuches esto, no fue únicamente así, sino que la forma que se te dijo fue muy despreciativa, muy represiva, muy abusiva, se puede decir, muy humillante. La forma en la cual se te dijo, por lo tanto, hasta hubo el sistema nervioso se movió a un estado alerta. Muy comúnmente, te recuerdo que hay diferentes modos del sistema nervioso: pelea, huida, pero el congelado, ¿no? Es muy comúnmente te quedaste frisado o quisiste salir corriendo, ¿no? El modo huida. Queremos salir corriendo porque nos sentimos tan humillados, tan avergonzados, que no queremos que nadie más se dé cuenta de esto y nosotros nos vamos a encasillar a algún lugar con esta emoción, con ese sentimiento que no sabemos qué hacer con él y eventualmente se convierte en un hábito, ¿no? De pensar sobre nosotros mismos o sobre todo lo que tiene que ver con el placer. Experimentó a grande grado la emoción de la vergüenza. La emoción de la vergüenza es la primaria, muy constantemente. Si tú has sentido vergüenza, si tú te recuerdas en tu niñez, si te recuerdas en tu juventud, en la edad que tengas ahorita, si la vergüenza es algo muy común en ti, probablemente está relacionada con la herida de la humillación. Y te recuerdo que también a personas como el doctor David Hawkins dice que la emoción de la vergüenza, que aunque todas las emociones son buenas, las necesitamos, la emoción de la vergüenza cuando se queda mucho tiempo, o sea, la culpa, la vergüenza y el miedo son como los más destructivos, ¿no? Empiezan a destrozar la personalidad de una persona y entonces pues de ahí a consecuencia pueden venir otras enfermedades ya del tipo somáticas, ¿no? Ya del tipo corporales, ¿no? No es que la emoción de la vergüenza sea mala, pero que se quede con uno mucho tiempo, que sea la forma de vivir en vergüenza, es lo que trae muchos problemas, especialmente a la esencia del alma, ¿no? A la personalidad, en el cómo nos relacionamos con todo lo demás. ¿Qué es y cómo se siente la humillación? La humillación va dirigida a la dignidad, al amor propio de alguien, ¿no? Es herir el amor propio o la dignidad de alguien. Está fragmentado. No entiendo lo que es el amor propio, no sé cómo amarme, no entiendo lo que es cuidarme, ponerme en prioridad. La dignidad es algo que no la comprendo, que no sé cómo sentirme digno de ser, de existir, de estar, de hacer, ¿no? O sea, va directamente y hiere específicamente el amor propio o la dignidad. Estar herido en estas áreas, así se siente la humillación cuando alguien nos humilla, ¿no? El niño siente que uno de sus padres se avergüenza de él. Eso es como de niños, nuestro mundo gira alrededor de papá y de mamá, y a veces más especialmente de quien más está en casa, más cercano. Lo que primero se siente, aunque posteriormente se va a interpretar con todo el mundo, con todo lo que va a girar a nuestro alrededor, pero cuando somos niños, todo nuestro mundo se llama papá o mamá. Así que vamos a sentir que ellos se avergüenzan de nosotros, a veces porque sí lo dicen, a veces porque hacen cosas que lo demuestran y ahí nuestra mente se va a encargar de irlo confirmando, confirmando y confirmando. Te recuerdo que si un padre
una mamá hizo cosas para avergonzarte, aunque se vieran tan fuertes y conscientes, lo más seguro es que ellos tenían la misma herida, no pudieron sanarla y por eso su manera de educar fue desde la humillación, desde la herida de la humillación. Ahí estaban parados y la única manera que sabían de cuidar o de amar era pues humillando a alguien. Aunque parezca esto tan opuesto al amor, el asunto es que es la manera en la que interpreta el cerebro, ¿no? Si yo interpreto que golpear era la manera normal de amar, de cuidar, de disciplinar, pues cuando sea grande me voy a golpear y ese va a ser mi interpretación sobre el amor y voy a estar en lugares donde me golpean, ¿no? Se siente rebajado, denigrado, comparado o mortificado. Vergüenza y culpabilidad. La vergüenza es la emoción primaria, la culpabilidad es la secundaria, ¿no? Y agregadas estas dos se le conoce como una autocondenación. Siempre me voy a estar autocondenando. Te recuerdo que no es lo mismo tener vergüenza a tener culpabilidad. De acuerdo a Liz Bourbeau, yo me puedo sentir culpable por haber hecho algo, pero no necesariamente avergonzado por eso que hice. Sin embargo, cuando sí me siento avergonzado por algo, automáticamente también me siento culpable. Entonces eso es importante porque la vergüenza es la emoción primaria, lo que quiere decir que a consecuencia también me voy a culpar o me voy a autocondenar por lo que hago, por lo que veo, por lo que siento, por lo que huelo, por estas sensaciones, ¿no? Por el hecho de existir en algún lugar. Continuamos. ¿Cuáles son las actitudes y comportamientos de una persona con esta herida cuando se pone la máscara? Te recuerdo que aunque tengamos esta herida de la humillación, no todo el tiempo estamos viviendo en esta herida. O sea, hay lugares específicos, situaciones, personas o pensamientos que activan la herida. Por supuesto que con el tiempo esto se va pues expandiendo, ¿no? A lo mejor en un cierto momento solo ciertas personas, solo ciertas cosas. Pero con el tiempo hay más cosas, más personas, más eventos, porque de alguna manera pues el pensamiento se va expandiendo y ya hemos tomado muchas decisiones desde la herida que a consecuencia van creando nuestro estilo de vida. Hemos desarrollado hábitos desde la herida que esos hábitos lo que van a hacer es que van a traer más estas sensaciones, estas emociones, ¿no? Así que una actitud muy interesante de esta persona no es que toda la gente que cree en Dios, pero lo que ellos crean que es Dios, pero en este caso hablemos de alguien que es creyente, va a creer que Dios le observa y le juzga sin descanso. Este es el pensamiento habitual, constante, de sentirse observado y al mismo tiempo juzgado. Te veo porque sé que vas a hacer algo malo. Te veo porque te conozco que eres un desobediente, que eres un cochino, que vas a hacer algo muy inmoral. No tienen esa sensación. Y aunque no creyeran en Dios, tienen la sensación de que alguien interiormente los está observando y por eso automáticamente se sienten culpables únicamente con el hecho de pensar que podrían disfrutar un cierto placer que para ellos no es correcto, ¿no? Hacen todos por ser digno de Dios o de aquellos a los que aman, ¿no? Otra vez, ya sea una persona que tiene una religión o no la tenga, pues este no creer en Dios se va a reemplazar con alguien que simboliza, por así decir, Dios, que en este caso es la persona a quien más admiras o a quien más amas o quien más cercano está a ti. Así que va a hacer todo lo posible por ser digno de Dios o de aquellos a los que ama. Aunque también vale la pena recordarte una regla, por así decir, religiosa, que obviamente a veces hay que profundizar en una cierta religión para conocerla, que todo ser humano es digno de Dios solo por el hecho de haber sido creado, solo por el hecho de existir, ¿no? Esa es como la esencia, aunque a veces la manera que algunos enseñan esto no pareciera ser la verdad, pero es la realidad. Con el hecho de existir ya eres digno de Dios o del amor de otras personas, ¿no? Cree que para ser espiritual y digno tiene que aliviar el sufrimiento de todos. O sea, es una persona que tiene una alma misionera, que quiere ayudar a los demás. Muchas veces no lo muestra, pero cuando lo muestra como ayuda desde las heridas, está muy constantemente observando y dándose cuenta del sufrimiento de otros y se siente obligado a poder ayudar a todos a tal nivel de que estén mejor, porque cree que esa es la única manera. Ahora, lo llevo a un nivel extremo esto, porque una cosa es que es correcto poder ayudar a los demás, pero otra cosa es que se te acabe la vida
¿no? Que te quedes sin tiempo, que te quedes sin tus necesidades, que hagas a un lado tus prioridades, que sabes que ya no puedes dar más y sigues dando y eso te está enfermando, te está destruyendo porque se lleva a un extremo, a tal nivel de que como he sido humillado, como yo soy en posición víctima, yo veo a otros en posición de víctimas también, de pobrecitos, o me da lástima. ¿Qué es la lástima? Ver a una persona como alguien que no puede ser responsable de su propia vida, ver a alguien como pequeño, ver a alguien como insignificante. Como yo me identifico en la posición de víctima, yo pienso que también todos los demás no pueden salir adelante por ellos mismos. Y por eso no tiene que ser un caso muy extremo de alguien que necesita una ayuda. Con una ayuda mínima, mi cerebro me hace pensar que ellos no pueden salir adelante y que yo debería de sacarlos adelante, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva a veces bastante peligrosa porque también minimiza la esencia de las demás personas. De acuerdo al triángulo de la vida que hemos visto en otras clases, te recuerdo que la forma que yo me relaciono con el otro y conmigo y con la creación y con Dios es la misma. Si yo no me quiero, yo no quiero al otro y yo de alguna manera tampoco quiero a la creación, aunque sienta de alguna manera que sí. La forma en la que yo siento que otros me aceptan, del 1 al 10, si yo siento que me aceptan 5, quiere decir que yo me acepto a mí mismo 5 y acepto la realidad de Dios o de la creación en 5. O sea, todo funciona desde un mismo grado, ¿no? Desde un mismo grado de sanación, si le quieres llamar así. Contiene mucho sus palabras, quiere decir que se limita a hablar su verdad. ¿Por qué? Porque el ser honesto con tus palabras, el ser libre con tus palabras, pues tiene que ver con una persona que tiene un buen autoestima y que puede pronunciar las cosas tal como son, hablar de lo que le gusta, de lo que no le gusta, porque eso tiene que ver con la libertad. Pero te recuerdo que la persona con la herida de humillación a lo que más miedo le tiene es a la libertad. O sea, siempre se va a encarcelar a sí mismo. ¿Por qué? Porque piensa que ser libre es malo, se le va a ir la mano. Piensa que al decir las cosas voy a decir de más y voy a ofender y eso me va a hacer sentir avergonzado y también culpable, ¿no? Entonces por eso va a contener mucho lo que quiere decir. No reconoce ni su sensualidad ni su amor por los placeres. Se dice que la persona con esta herida de humillación es verdaderamente muy sensual, pero lo reprime y por eso no lo acepta, lo ignora, lo evade y tampoco reconoce que sí tiene amor por algunos placeres. Y lo repito, estoy hablando de que el placer es correcto, ¿no? Que se puede canalizar, de que la vida en sí misma es una especie de placer, pero la persona con la herida de la humillación limita todo, corta todo, toda clase de placer para él, para ella, es muy negativo porque ya relacionó el placer con la vergüenza, con la culpabilidad. ¿Qué más comportamientos tiene? Rechaza los impulsos vinculados con los sentidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con quedarse viendo mucho, con quedarse escuchando mucho, con conectarse con un olor, con conectarse con un sabor, con conectarse, ¿no? Con lo que siente, le da miedo, porque te recuerdo, piensa que se le va a ir la mano, ¿no? Entonces se va a limitar mucho en estas áreas, ¿no? Teme ser castigado, sí disfruta mucho, por eso es que se limita, por eso es que prefiere no disfrutar de nada, porque dice, o sea, inconscientemente, si disfruto de algo, me van a culpar, me van a castigar. Entonces, por eso no disfruto de nada, porque así evito que me culpe, ¿no? Si lo ves, ¿cuál es el peligro de esto? Que entonces no va a disfrutar de nada, ¿no? No le va a dar placer ir a la playa, ir a un baile, ir con unos amigos, a lo mejor comer algo, a lo mejor tener una... Puede llegar al extremo de decir, no voy a tener novia o novio, porque si tengo, yo sé que se me va a pasar la mano en algo y entonces mejor no lo tengo. Mejor no estudio porque si me gradúo me va a dar felicidad y entonces mejor no lo hago. No voy a un restaurante. O sea, son ejemplos extremos que te estoy poniendo, pero son muy comunes en la mente de una persona con herida de la humillación. Y no estoy hablando aquí de las personas reservadas. Una persona puede decidir desde la libertad no hacer ciertas cosas, pero lo hace desde la libertad, no lo hace desde la herida. Sin embargo, al hacerlo desde la herida, pues eso pues ocasiona que se reprima, que no se pueda abrir a las cosas que verdaderamente le hacen bien y que incluso le pueden sanar. Suele tener historias relacionadas a su sexualidad. Es muy común
que alguien que sufrió de un abuso sexual, o que a lo mejor se recuerda que de niño él mismo tocó a una niña o a un niño de una forma muy incorrecta y que ya tenía un cierto conocimiento, ahora pues esos pensamientos estén aquí con él. O sea que su sexualidad está quebrantada, ¿no? Por eso la sexualidad tiene que ver con el placer, con la manera en la que te das a la vida, con la manera que la recibes, con la manera que la disfrutas, y al estar fragmentado, entonces no sabe cómo relacionarse con la vida, ¿no? Entonces va a ser muy común que pueda tener, no siempre, pero es muy, muy común, ¿no? Que esté relacionado con esto. Se las arregla para nunca estar libre. Siempre se va a comprometer a muchas horas en un trabajo. Siempre si hay alguien que necesita favores, él va a buscar quien ocupa favores con tal de tener una cierta rutina que no le permita salirse de ahí, porque te repito, al salirse de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues puede caer en la tentación de disfrutar de algún placer y a consecuencia del placer, pues se va a venir la vergüenza, se va a venir la culpa. Entonces, como es masoquista, y te recuerdo que el masoquista es aquel que encuentra un cierto placer en el sufrimiento, o sea, es la única manera que se permite experimentar el placer. Entonces, constantemente va a ir a lugares con alguien que sabes que te van a pedir favores y aunque no lo quieras hacer, pero el hecho de que tú te programas para saber que vas a ir, de alguna manera te produce placer, aunque los demás no te correspondan en esos favores. O sea, siempre se va a estar poniendo en esas situaciones. Es la famosa persona a la que todo el mundo le presta dinero, todos le piden favores, siempre hace, siempre cuida a los niños de otras personas, porque pues es la única manera que erróneamente se permite un cierto placer. No le gusta que lo tachen como persona sin corazón, ¿no? Por eso es que siempre es bien interesante porque a veces las personas que pensamos que son las más buenas, posiblemente son las más humilladas y posiblemente no es que quieran hacer todas esas obras buenas, ¿no? Sino que no tienen otra opción mental o otra manera de poder ver la vida porque tienen miedo a que si yo te pido algo y me dices que no, entonces digo, oh, mira, esta persona ya no es buena, ¿no? Entonces necesitan el calificativo de buenas personas, de servidores, de ayudadores, para conseguir un cierto placer, aunque terminan no creyéndose, no validando las cosas que hacen por los demás. Carta de sanación. Te recuerdo que Liz Bourbeau tiene sus herramientas de las cartas de sanación. Y entonces lo que yo voy a hacer es que te voy a leer, ¿no? Te voy a leer una de las cartas que ella tiene, que nos ayuda a poder analizar y qué puedo hacer yo en casa para poder cambiar un poquito de forma de pensar, para traer eso a la conciencia. Dice Liz Bourbeau en su carta de sanación para la herida de humillación: hoy, cuando sienta la necesidad de hacerme cargo de la responsabilidad de otra persona, yo decido dejar a esa persona que, por sí misma, solucione sus problemas o alcance sus objetivos. Me doy cuenta de que para merecer amor no es necesario sacrificarme para ayudar a otros. Si soy incapaz de hacer esto, me tomo el tiempo para identificar mis miedos y me concedo el derecho a ser un simple ser humano y, como tal, tenerlos. Ese es el consejo que da Liz Bourbeau para poder empezar en casa. Ser consciente de que cuando yo me doy cuenta de que quiero hacerme cargo de otra persona, darle el permiso, permitirme sentir qué se siente dejar a la persona. Puede ser que va a venir un poquito de vergüenza y dejarme sentir eso por un ratito. Puede ser que la primera vez que lo hagas, si ya estás acostumbrado después de 20, 30 años de hacerlo, a lo mejor no vas a poder. Y está bien no poder hacerlo. Simplemente date el permiso de intentarlo y ahí poco a poco lo vas a intentar. Así que eso ha sido todo por esta clase. Te recuerdo que hay otros videos anteriores para que puedas ponerte al día sobre estas heridas. Te invito a que nos sigas en la página de Facebook o que te suscribas al canal de YouTube para que puedas ver los siguientes videos y a que nos dejes algún comentario o alguna pregunta que te interese sobre esos temas. Así que nos vemos en los siguientes